A lo largo de mi vida he analizado miles de equipos y he analizado miles de partidos, pero tengo que decir que posiblemente el que más haya estudiado a lo largo de mi vida es el Barcelona de Pep Guardiola. Así que me dio mucho gusto cuando uno de ustedes en comentarios me pidió que hiciera un análisis táctico acerca del Barça de Guardiola, porque no solamente es el equipo del que más tengo conocimiento, sino que además es el equipo que más me gusta ver y ya saben, siempre me alegra ver la repetición del 5-0 en contra del Real Madrid. Independientemente de eso, hoy vamos a hablar de cómo juega Pep Guardiola, o por lo menos cómo jugaba cuando lo hacía en Barcelona, y algunas diferencias tácticas que ha tenido, por ejemplo, con lo que fue su Bayern Múnich o con lo que fue su Manchester City. Empezaremos por lo más obvio, pero que quizás es lo que más gente desconoce. Guardiola no siempre jugó con el 4-3-3. Hubo algunos partidos donde lo jugó con 3 defensas centrales, una línea de 4 centrocampistas y 3 delanteros. Esto es poco sabido por la comunidad del fútbol, pero es una estrategia que estuvo empleando, sobre todo en su última temporada, debido a que le estaban jugando mano a mano prácticamente todos los duelos en la parte de atrás con 4-4-2 y se le estaba empezando a complicar algunos partidos. Recordemos que es la última temporada donde no se lleva ningún título y lamentablemente donde lo termina sacando la directiva de Bartomeu, de Sandro Rosell y de toda esa gente. Empecemos pues con la alineación habitual de Guardiola, el 4-3-3. Para empezar, tenemos que en la portería contábamos con un portero de muchísima salida como lo es Víctor Valdés, y este normalmente acostumbraba a dar pase a los defensas centrales. También tenemos defensas centrales muy peculiares como lo es Carles Puyol, el cual podemos decir que es más un hombre de mucha fuerza física y que nunca fue un jugador tanto de habilidad, de regate, de dar pases. En realidad podemos decir que es el jugador del esquema de Guardiola menos guardiolista, si le podemos llamar así. Y por el otro sector tenemos al que voy a nombrar en este caso Rafa Márquez, aunque también podría ser Gerard Piqué. A mí me gustaba mucho Rafa Márquez porque tenía una salida en largo, normalmente con balones cruzados hacia cualquiera de los extremos, con lo cual se podía aprovechar mucho la velocidad tanto de David Villa, de Pedro o de cualquiera que ustedes me digan, Thierry Henry, Samuel Eto'o, etc. Entonces siempre la salida de Rafa Márquez evitaba que te pudieran hacer presión alta, porque si te presionaban alto, había jugadores a la espalda que le podían ganar la partida a los rivales, y si no te presionaban alto, entonces Rafa Márquez salía jugando en corto, ya sea para el lateral o para el medio centro, y de esta manera se conseguía una superioridad numérica y se conseguía pues salir jugando de manera relativamente tranquila. Después tenemos a Sergio Busquets, el cual era el que le daba la salida al balón relativamente limpia. Muchas veces en la salida de Guardiola lo que hacían era que los laterales se aventaban mucho más al frente, los defensas centrales se abrían mucho entre ellos y Sergio Busquets es el que llegaba a esta zona para recibir el pase directo del portero, girarse rápidamente y poder salir jugando hacia Iniesta o hacia Xavi, dependiendo de cuál fuera la conveniencia táctica. Este pase no era muy dado usualmente, a diferencia de lo que muchos creen que Sergio Busquets siempre era el que daba la salida de la pelota. En realidad era casi siempre Rafa Márquez o Gerard Piqué, aunque durante estas épocas se jugó en algunos partidos así, cuando le estaban haciendo la presión directa a los dos defensas centrales. Por supuesto, en muchas ocasiones el trabajo de lo que viene siendo Sergio Busquets era más bien de cubrir los espacios que quedaban en defensa, siendo que en ese entonces algunas veces jugaba también Rafa Márquez como contención. Lo que pasaba es que como los defensas laterales muchas veces subían de manera ofensiva, cuando te agarraban al contragolpe, en lugar de que Busquets o Rafa Márquez se metiera en medio de los centrales para generar una línea de 3, lo que hacía era que tal cual se iba a defender hacia las bandas, ya sea hacia la banda izquierda o hacia la banda derecha. Esto siendo uno de los principales detalles tácticos de Guardiola, que no siguió haciendo en sus demás equipos. Me imagino que porque se dio cuenta que si era Busquets el que jugaba en esta posición, le tomaba mucho tiempo en llegar a las bandas, y si bien a Rafa Márquez le servía bastante bien este rol, al final terminó optando por cambiarlo y hacer la típica movida que ahora todos los equipos hacen, de que el contención se mete en medio de los centrales y de que los centrales se abren un poco más. Esto por supuesto le dio un poco más de equilibrio, aunque también causaba algunos detalles tácticos que ahorita vamos a ver. Quizás el principal problema de hacer esto de que Busquets fuera el que se metía es que por la falta de velocidad en muchas ocasiones, mientras que se estaba metiendo, los defensas centrales trataban de adelantarse, y en ese movimiento había algunos delanteros rivales que sabían leer muy bien estos espacios, recibían el balón de algún compañero justo entre estas dos líneas y pasaban aprovechando que salía mal la defensa al fuera de lugar, terminaba entrando en el último centímetro del fuera de lugar y se quedaba mano a mano con lo que era Víctor Valdés. Ese fue realmente el gran problema que tuvo Pepe con Sergio Busquets, haciéndolo de pivote con esa función de abrir a los centrales para que él se metiera.
Así que en algunos partidos directamente cuando atacaban, el Sergio Busquets no se iba retrasando lentamente, sino que todo el tiempo ya jugaba en medio de los centrales para que nos abriera ese espacio del fuera de lugar. También tenemos a lo que son los defensas laterales, que en ese entonces pues quizás el más reconocible sea Dani Alves. En esta banda solía jugar Eric Abidal, que fue también el más titular, aunque por supuesto jugaron muchos otros jugadores en esta posición. A diferencia de lo que hace actualmente Guardiola, que es mandarlos al centro del campo para generar una superioridad numérica enorme dentro de lo que es el centro del campo, que le podemos llamar la pirámide, teniendo a los dos laterales y el contención con una línea de 3, después a los dos mediocentros como una línea de 2 y al final 1. Esto por supuesto pues hace la típica forma de un triángulo. No me refiero a las triangulaciones de Pep ni nada por el estilo, pero esto hace un triángulo, que acá ya aparece el ojo Illuminati con el centro del campo, pero que evidentemente esto genera una sobrepoblación en el centro y te da todas las superioridades numéricas, te da todos los triángulos que puedas pedir dentro del terreno de juego. Así que de esta forma se consiguen muchos esquemas tácticos para poder dar pases, pero esto en ese momento Guardiola no lo había pensado, no lo había empleado, y entonces Guardiola lo que realmente hacía con estos es que simplemente se movieran por las bandas de manera ofensiva, y estos simplemente subían y bajaban de manera vertical, siendo muy raras las ocasiones en las que se iban al centro. En ese sentido, Guardiola era un director técnico más clásico en sus inicios. Después tenemos a los mediocentros. En este caso, Guardiola jugaba con una cosa que se le conoce como esquema irregular, o esquema que diametralmente no es idéntico. ¿A qué nos referimos con diametralmente? Pues nos referimos a que si partiéramos la cancha de esta manera, poniendo una línea izquierda-derecha, los jugadores que están en el lado derecho no cumplen las mismas funciones que los jugadores que están en el lado izquierdo del campo. Y si bien los defensas laterales y los centrales sí jugaban un rol bastante parecido, es en los mediocampistas donde realmente se puede ver esta gran diferencia. Siendo que Andrés Iniesta, cuando ya jugaba de manera titular, este subía muchísimo al ataque y se mantenía jugando de manera más vertical. Es decir, este jugador usualmente se iba muchísimo al ataque, casi como un mediapunta, y por supuesto en algunas ocasiones también se abría hacia las bandas para poder generar espacios en todo el centro del campo, para que Xavi pudiese pasarse más hacia aquí y cargar y hacer una sobrecarga de jugadores en un costado o en el otro costado del campo, para acarrear la marca y darle libertad a los jugadores de la otra banda de atacar sin que tuvieran tantos marcadores personales. Bien, esto es diferente ya que Xavi Hernández normalmente se quedaba ligeramente más atrás para organizar el juego, para recibir la pelota, e inclusive en algunas ocasiones se pasaba del otro lado del campo Xavi Hernández, con lo cual podemos decir que el movimiento de Xavi era más bien horizontal, el movimiento que hacía Xavi Hernández, mientras que el movimiento de Andrés Iniesta era más vertical y jugando hacia afuera del campo. De esta manera tenemos dos centrocampistas que para nada juegan a lo mismo y que actualmente en el fútbol ya se puede encontrar en muy pocos equipos que jueguen de manera distinta o con un esquema distinto del lado izquierdo que del lado derecho. Es una cosa que se extraña bastante porque el hecho de tener un media punta y un medio centro clásicos con un contención le daba mucho equilibrio al centro del campo y hacía que los directores técnicos tuvieran que quebrarse un poco más la cabeza para saber cómo frenar a este y cómo detener la superioridad numérica de un jugador tan libre. Así que esto era una variable táctica muy importante dentro de los esquemas de Guardiola, y siento que es algo que inclusive al Manchester City le hace falta, porque ahora sí juegan de manera simétrica del lado izquierdo y del lado derecho del campo. Después tenemos quizás la evolución táctica más grande que ha hecho Josep Guardiola, que es la creación del falso 9, o por lo menos la evolución táctica que más importante fue en esa época. Y para los que no tengan idea de qué demonios les hablo, pues bien, hubo un año donde José Mourinho dijo que ya había encontrado la manera de frenar a Messi y hacer que Messi fuera completamente irrelevante. En ese entonces Messi jugaba en la banda y no jugaba como actualmente, que es por más zona central, sino que jugaba completamente pegado a la línea de cal y muy abierto dentro de la posición. Es así que José Mourinho decide dejar un jugador a la marca personal, es decir, que todo el tiempo iba a estar siguiendo a Messi, y además el jugador de banda correspondiente. De esta manera Messi siempre iba a estar en un 2 contra 1 y le iban a estar haciendo la vida imposible. Es en este momento que Guardiola dice, bueno, al diablo, yo voy a poner a Samuel Eto'o en esta banda y vamos a pasar a Lionel Messi como centro delantero. De primeras, suena como un plan completamente estúpido porque estás alejando a lo que es Samuel Eto'o del área, que es donde más peligroso es. Y por otra parte tienes a Lionel Messi, que si bien era un jugador que solía meter buenos pases y solía regatear muy bien, una cosa es regatear en la banda, donde tienes mucho más espacio para correr, y otra cosa es regatear en el centro del campo, donde existen muchos jugadores que te
van a estar persiguiendo. Es aquí donde Guardiola hace una segunda genialidad, sabiendo que no pueden dejar a Messi solo y que este jugador lo iban a pasar también al centro. Esto hacía que los dos defensas centrales tuvieran que estar pendientes de Messi, y el jugador que destinó José Mourinho para estarlo marcando también iba a tener que estar pegado a Messi todo el tiempo. Es de esta manera que consigue que todos los jugadores estén distraídos con Messi, y por lo tanto las bandas se desocupan y terminan teniendo menos marcación. Es ahí donde se terminan abriendo los espacios, y por supuesto donde Lionel Messi brilla, haciendo que se acarree la marca y que tenga que estar mucha gente acumulada con él, que se abran espacios por las dos bandas y que el FC Barcelona pueda básicamente masacrar y matar a los rivales. Además de que Lionel Messi, como siempre tuvo un espíritu de creación, normalmente le gustaba ir hacia atrás en el campo. Es decir, que si se tiraba muy atrás, el jugador que lo estaba marcando se tenía que tirar demasiado atrás, y los defensas centrales no sabían si tenían que ir a perseguirlo, porque eso dejaba demasiado adelantada la línea defensiva y por lo tanto muchos espacios a la espalda del rival. Es en este momento donde José Mourinho duda de qué es lo que tiene que hacer, y para cuando hace el ajuste táctico de que dejen de perseguir a Messi, ya era demasiado tarde porque ya se estaba comiendo una goleada. Ya por último, los extremos son quizás una de las partes más vitales e importantes, ya que siempre que el Barcelona estaba reteniendo el balón, tenía todos con muy buen pase en largo. Es decir, Iniesta sabía filtrar balones muy bien, Xavi sabía filtrar balones muy bien, Rafa Márquez filtraba balones muy bien, Dani Alves filtraba balones muy bien, y quizás Eric Abidal era el que más estaba flojo en esa posición, al igual que Carles Puyol. De cualquier manera, la gran mayoría de jugadores sabían cómo salir rápidamente con el balón con muy buena precisión, y por lo tanto estos siempre estaban muy pegados a la línea de cal, de esta manera asegurándose de que fuera más difícil para los defensas laterales irlos a perseguir, ya que estos normalmente les gustaba quedarse sin defender las bandas. Así que Guardiola aprovecha todo el espacio que la gente no quería usar en esa época, porque en esos años casi todo el fútbol eran ataques directos por el centro, y todo el mundo se olvidaba de que las bandas existen. Es ahí donde Guardiola los pega mucho a los extremos, a las bandas, y aprovecha todo este espacio, pero no para correr como se haría de manera clásica y tratar de meter un centro, sino para que se cuelen directamente hacia el área, viniendo desde un ángulo poco común, y de esa forma evitando las marcas personales a los extremos. Es así como Guardiola consigue que siempre sus delanteros se puedan infiltrar, y que la defensa, debido a que el ángulo de visión también es complicado, en muy pocas ocasiones se enteraban de que los estaban atacando. Bien, ya hemos hablado de cuáles son las instrucciones que usaba Pep Guardiola de manera individual con cada jugador para tratar de mantener una superioridad. Ahora pues hablemos de cómo era el juego en general del equipo para poder generar superioridades y de esa manera dominar al rival. Para empezar tenemos que hablar de la posesión de la pelota. Normalmente siempre se formaban triángulos, haciendo que el jugador mediocentro cambiara su posición constantemente, ya sea Xavi o Iniesta, para poder generar una opción de pase. De esa forma, en caso de que este jugador tuviera la pelota y quisiera llegar directamente hacia su delantero, pues obviamente el rival se metía en medio para tratar de tapar el pase. Es ahí donde entraba nuestro jugador mediocentro, el cual se ofrecía como opción de pase para poder dar la pelota y después llegar al siguiente jugador. Es decir, que normalmente el Barcelona, si quería llegar al delantero, no optaba por dar un pase directo, sino que intentaba primero pasar por otro jugador para después llegar al jugador objetivo. Esto puede sonar extraño, y de hecho vemos claramente cómo se forma el triángulo. Esto puede sonar extraño, pero decía Marcelo Bielsa que si tú quieres cruzar un jardín y en medio existe una pequeña florecita, lo que puedes hacer son dos opciones. La primera, que pases directamente y pisotees la flor, y la otra, que hagas una parábola para poder llegar al mismo punto sin pisotear la flor. Ambos caminos son válidos, pero evidentemente en uno cuidas el jardín y en el otro no. Y si bien cuando Marcelo Bielsa dijo estas palabras no se refería precisamente a triangulaciones, se puede aplicar perfectamente en este ejemplo. Otra curiosidad es que precisamente para poder formar los triángulos se aprovechaba la posición del falso 9 para meterse más hacia el centro y generar un rombo. En este rombo, los 4 jugadores, 2 mediocentros, el contención y el falso 9, eran los que casi todo el tiempo estaban manejando la pelota, mientras que los extremos eran los que se estaban desmarcando y por supuesto siempre tenían una orden táctica. Controla el balón y apenas controles la pelota tienes que dar el pase, y apenas controles la pelota tienes que dar el pase, apenas controles la pelota tienes que dar el pase.
Esto se hacía para que los rivales nunca llegaran hasta tu posición, ya que si estás controlando y regateando demasiado con la pelota, en algún momento te la van a robar, y por supuesto si apenas la tocas ya la estás pasando a alguien más, vas a mantener a los rivales persiguiendo sombras y nunca te van a poder alcanzar. De esta manera generando que se cansen mucho los rivales intentando recuperar la bola, porque claro, quizás si va 0-0 no le importe mucho al rival, pero cuando ya ibas 1 o 2-0, el rival quería recuperar la pelota para poder meterte algún gol, y es ahí donde se cansaban y los terminabas matando con goleadas de 6 u 8 goles. En la defensa, normalmente Guardiola siempre le pedía a sus jugadores que estuvieran de manera horizontal muy abiertos, es decir, siempre los jugadores muy pegados a la línea de cal, muy pegados a la banda, y por otra parte todos bien repartidos en el campo, y al mismo tiempo hacía un bloque estilo alemán, un bloque cerrado, con lo que podemos decir que de manera horizontal estaban todos muy juntos. De esta forma, generando muchísimos espacios entre un jugador y otro de manera horizontal, y muy poco espacio entre un jugador y otro de manera vertical. Es por esto que los equipos de Guardiola casi siempre encuentran muchos espacios, muchos pases cortos de manera vertical y muchos pases largos de manera horizontal. Así que es una de las grandes características de los equipos de Guardiola, tener espacios cortos y al mismo tiempo espacios largos, todo en el mismo esquema, simplemente comprimiendo al equipo. De esta manera, todo el equipo podía subir atacando o bajar defendiendo, pero con un bloque muy cerrado, en el cual si el rival quería dar un pase, se podía encontrar muy fácilmente con que un jugador lo iba a marcar y el otro jugador iba a taparle los pases. Así que si alguna vez han escuchado eso de presionar con la mirada, o de que algún jugador está presionando con la mirada, en muchas ocasiones no es que no esté presionando, sino que simplemente está tapando un pase. Por lo tanto, no es que no sirva para la defensa, sino que al contrario, está siendo muy útil sin tener que moverse tanto. Cosa que también es importante porque recordemos que Johan Cruyff siempre dijo que correr es de cobardes y que no es necesario correr tanto. Precisamente a esto se refería, a que si el rival lo estás manteniendo con pases en diagonal, pues lo haces correr mucho a él, pero tú no tienes que moverte tanto, y que al mismo tiempo en defensa, si son muy pocos los espacios, pues lo más que puedes correr es un cachito, en lugar de tener que recorrer toda la cancha como los demás equipos. Ya por último, y como última curiosidad, en el balón parado, usualmente los equipos de Guardiola, si bien sí acumulaban a mucha gente en el área, dejaban un jugador atrás, y ponían o mandaban uno de estos acercarse al córner. Es así que Xavi Hernández el 90% de los saques de esquina se los daba a un jugador en banda, y de esta manera mantenían la posesión del balón para después dársela al jugador que venía de atrás para que intentara un tiro desde lejos. Esta jugada la hizo, insisto, en el 90% de las ocasiones Guardiola, así que casi siempre los saques de esquina y tiros libres eran jugadas ensayadas para volver a mantener la posesión y no tanto jugadas ensayadas para tratar de meter gol. Esto no porque Guardiola sea un experto en querer mantener aún más la posesión, sino porque los jugadores del Barcelona eran muy chaparritos y no tenía ningún sentido intentar mandar centros cuando claramente nadie iba a llegar a rematar. Pues sin más, esto es absolutamente todo por ahora. Seguramente que me estoy dejando miles de detalles acerca del Barça de Guardiola en la pizarra que no hemos mencionado, pero me gustaría en algún momento hacer una parte 2 acerca de los diferentes esquemas que manejaba Guardiola. Y por supuesto, ¿por qué no hacer otro video de los secretos y trucos tácticos que hacía Guardiola en sus equipos? Esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.